vamos a meternos en esta entrevista que es muy especial. Tiene que ver con la Primera Nacional porque tiene que ver mucho con San Telmo, por ejemplo. Sí, señor. Tiene que ver con la Primera B Metropolitana porque supo vestir y defender las camisetas del Furgón, Sí, señor. de Urquiza y del Federal A, ni que hablar. Chipolletti, Círculo Deportivo, Juventud Unida Universitaria. Un jugador que tuvimos la posibilidad de disfrutar charlas en este ciclo de Bote a Tierra que ya lleva casi 8 años al aire. Y la primera vez que hablamos allá por el año 2017, más o menos, allí cuando estaba en San Telmo, y destacaba por su despliegue, por su tesón, el corazón que le ponía a cada pelota, y además por todos quienes charlábamos, ¿no? Su humanidad, ¿no? Su compañerismo, que a fin de cuentas es lo más importante que queda en un vestuario. Y hoy, hace poquitos días, Eduardo Escacerra decidió colgar los botines, poner fin a una carrera riquísima donde supo defender todas estas camisetas y muchas más, ¿no? Incluso la de Racing de Olavarría en el torneo regional amateur. Y tenemos la posibilidad de disfrutar otra de las charlas con él, con Eduardo Escacerra. Qué gusto tenerte, Eduardo, con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, no, el gusto es mío de tener nuevamente una charla con ustedes, así que muy contento. Qué lindo volver a escucharte en un momento tan especial, ¿no? Porque, como decíamos, la decisión consumada, nunca es sencillo para un jugador, más aún que sueña con ser jugador de fútbol profesional desde chiquito, 4 o 5 años, incluso antes, y llegar a este momento. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo tomaste? Sí, la verdad que sí, que es todo una decisión compleja. Sabemos cuando iniciamos que el retiro va a estar, es algo seguro, es un poco como la muerte en la vida, pero nunca se sabe cuándo va a llegar, y uno se embarca en un camino con una incertidumbre de no saber hasta cuándo, entonces se trata de disfrutarlo lo máximo posible, y se va preparando. Cuando uno ya es más grande se va preparando, sabe que empieza a conversar con ese día que va a llegar, y bueno, en mi caso lo venía planificando, pero obviamente no fue fácil tomar la decisión, aún así por molestias físicas y demás, y por un contexto de edad, y por todo lo que ya había logrado, me pareció oportuno, y quería también cerrar con esta imagen de felicidad, de agradecimiento, y no por ahí resistirme y llevarme otra emoción. Esa lesión que te tiene aquejado desde hace un tiempo, que viene complicando las cosas, primero preguntarte cómo estás ahora y cómo viviste este final de la carrera, tomando en cuenta que afortunadamente fue en cancha, ¿no? Bueno, se hizo la luz por lo menos, Sí, eso la es verdad buena que noticia, miramos el lado positivo. Sí, total. Que podrían pasar días, además, ¿no? Por cómo andan las cosas. Sí, tal cual. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en la realidad la lesión es secuela de una más grave de hace 13, 14 años. Ajá. Y gracias a Dios en ese momento había pronósticos, el primer pronóstico, mejor dicho, era que no iba a volver a jugar porque no había mucha referencia de una lesión de luxación de cadera en jugadores de fútbol, así que era todo incierto, no había ni siquiera un tratamiento protocolar para seguir, y gracias a Dios en ese momento pude seguir haciéndolo y tuve 13, 14 años más sin problema. Y ahora a fines del 2024, bueno, me empezó a molestar por un desgaste, eso fue generado un desgaste por X causa también. Y seguramente nada, de postural ibas ubicándote de alguna forma todo este tiempo de que no te doliera, y eso fue generando un desgaste. Sí, hay un poco de todo, un poco de genético, un poco de biomecánico, y también la exigencia que genera estar en el fútbol. Muchas veces se puede llegar a escuchar que el deporte no está en salud, por lo menos en el alto rendimiento. Claro. La realidad es que para rendir al máximo muchas veces no se van a respetar tiempos, o vas a tratar de llegar con algún antiinflamatorio a partidos, y bueno, uno va exponiendo y sabe también es responsable,
y sabe que eso es lo que le exige el fútbol y lo que uno está dando. Entonces, también ser consciente de eso y saber cuándo es momento de bajarse, porque realmente tenemos un solo cuerpo, un solo vehículo, y la vida estando, y uno quiere seguir disfrutando de otras cosas. Entonces, con todo esto que te decía, era el momento más oportuno que yo sentía que debía hacerlo. Así que ahora estoy en rehabilitación y entiendo que va a llevar un tiempo eso, porque hasta que se desinflame, yo estuve esos 4 meses que lo estuve exponiendo, y después me llevaba casi 3-4 días con muchos dolores, donde no podía dormir, no podía caminar. Entonces lo exigí de más, y bueno, hoy tengo que corregir esas cosas y ver qué cosas me hacen mejor, entrenar de distinta manera para tener una vida normal, digamos, donde pueda moverme sin molestias y demás. Así que estoy en ese proceso y habituándome a un nuevo día a día. ¿Y requiere alguna nueva intervención? No, por el momento no, solamente Solo darle un poco rehabilitación. de descanso y reposo. Claro, Ajá. no podría seguir, o sería necio seguir en el alto rendimiento, porque estaría atacando el cuerpo de una manera que ya no me responde, y inflamándolo y sintiendo molestia y dolor. Estamos, qué gusto de hablar con Eduardo Escacerra. Carlitos. Eduardo, buenas noches. Estaba escuchando atentamente toda tu exposición sobre la causa principal, como para que uno diga, bueno, cierro esta puerta. Pero, a ver, ¿y el futuro qué puertas se abren? Porque todo esto hace que uno piense ya en decir, bueno, quisiera hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y en tu caso qué, Eduardo? Carlito, ¿cómo estás? Sí, seguro que uno lo piensa, porque es una transición, y bueno, yo me estuve preparando tanto en ser técnico, tener la licencia de ATFA, coaching deportivo, asesor deportivo, y uno va cambiando un poco dónde se quiere ubicar. En principio pensaba en el profesionalismo, y después también hay que ser consciente y elegir quién quiere ser uno en el fútbol que a veces es tan sangriento, en un profesionalismo donde se busca el resultado y los técnicos no tienen tiempo al proceso, y son 4 fechas y te quedás sin trabajo, y uno por ahí invirtió. En mi caso me ha tocado el fútbol irme de mi casa, cambiar de lugar, cambiar de ciudad, y no sé si tengo ganas de volver a apostar todo eso y estar en busca de un resultado que muchas veces lo van a conseguir uno solo, porque todos los otros entonces serían fracaso. Claro. En base a eso, mi personalidad y mi esencia es mucho más de construir, así que estoy planteándome la idea de acompañar a jugadores que quieran llegar a un buen resultado, vivir el fútbol de otra manera, siendo más consciente, entendiendo que esto es éxito y fracaso, y nada, o construir desde dentro de los clubes, por ahí formativas, con una filosofía del deporte un poco más abarcativa y de construcción, que en esa voracidad de ir a un resultado que muchas veces no importa el medio. Así que en esa idea estoy, y me estoy formando como coaching deportivo y coach ontológico, y así que esa es mi idea a lo que viene. Me gusta la idea de construir, de esto, de recuperar lo más sano del deportista, y tener un proceso donde lo puedas disfrutar día a día. Qué sabias palabras, la verdad te felicito por la coherencia y por la madurez, porque es difícil, así que es muy importante todo lo que contaste. Y decime, mirando para atrás, ¿qué deja a Eduardo el fútbol? ¿Qué sentís que diste? ¿Qué sentís que lo que te pasó, los títulos, los partidos, los clubes? ¿Qué sentís mirando para atrás? La verdad, siento mucha alegría por lo que me permitió vivir. Yo siempre digo, y por ahí lo posteé, yo salgo de un lugar bien humilde, y el fútbol a mí me fue medio para conocer cosas y poder tener la sabiduría de ser consciente de lo que estaba viviendo, porque desde el hecho solamente de que te lleve a otro país, o de que te lleve a una concentración y llegar a hoteles que te sirvan el desayuno, que en esa mente, en esa familia no estaba, que
que ser protagonista de esa manera o que te atiendan de esa manera, y después enriquecerse conociendo otras ciudades, otras culturas, y que cada 6 meses, un año, estés con 30 personas que comparten tu mismo interés y que todos venimos de distintos lados, ese vestuario, ese compartir día a día, y ni hablar haciendo lo que uno le gusta, porque todos los días vos te juntabas para correr atrás de una pelota, más allá que hay días físicos, lo que sea, la verdad que yo disfrutaba todos los días, tanto el día que tenía que hacer pasada como el día que tenía que jugar. Para mí era ir a un lugar donde perdía la noción del tiempo, y eso es fluir. Entonces me ha hecho enriquecer de todos lados, tanto como el deportista como el humano, porque me hizo vivir cosas tan rápido y tan aceleradas y tan comprimidas, de 5 años a los 37 años, que tal vez a otra persona le lleva toda una vida y nosotros lo tenemos que vivir. Y te enriquece tanto que la verdad que es hermoso por donde lo veas, si uno es consciente de que el fútbol va a ser un medio para eso, para expandirte. Fuiste, hablo en pasado, pero hasta hace poquito, lateral. Durante mucho tiempo se habló en el fútbol argentino que hay posiciones que van desapareciendo, ¿no? El 9 de área, el 10, los punteros. El caso de los laterales, ¿cómo los ves? Digo, los laterales a la vieja usanza, ¿no? El que ataca, defiende. ¿Vos sentís que también está desapareciendo o cómo lo estás viendo? Y mira, yo creo que en este fútbol donde se volvió todo tan dinámico y por ahí no hay posiciones como antes, al revés. Vos sabés que hace un tiempo yo lo escuchaba a Simeone, que hablaba que lo más importante que tenía eran los laterales. Ajá. Y digo, qué interesante, porque hoy el lateral no solo defiende, sino llega hasta posición de gol. Entonces se reivindicó un poco la posición, que cuando yo arranqué tal vez terminabas de lateral porque no te encontraban en una posición, o eras en un lugar donde más podías defenderte si eras limitado, y hoy vemos laterales que técnicamente podrían estar jugando en otra posición, y como lo decía, al no haber posiciones fijas te aparecen siendo determinantes en una jugada de gol. Entonces yo creo que la posición de lateral hoy está enriquecida. Es más, los exponentes los ves cada vez más técnico, y se fue desfigurando un poco la figura de ese lateral, como te digo, que tenía ciertas limitaciones. Defensor. Que cuidaba su quintita. Claro, antes vos cuidás tu cuadrado y ya hiciste un buen partido, y hoy el lateral ya no se limita ni tampoco se le exige solo eso. Claro. Creo que el que quiera estar en esa posición y tiene que formarse de otro lado, no alcanza solamente con eso, por lo menos como yo veo el fútbol. Seguramente que todavía sigue estando el DT que los 4 líneas del fondo permanecen inmóviles y está bien y le da seguridad, pero bueno, creo que el fútbol moderno va apuntando hacia un lateral mucho más completo y más lindo, si quisiera ver, de una estética de fútbol. Va perdiendo, perdón, el zaguero polifuncional, ¿no? El zaguero que lo metés de 3, lo metés de 4, eso, porque ya de por sí lo encerrás contra la línea. Entonces, de a poco va a ir desapareciendo esa doble función del zaguero, ¿no? Tiene que ser especialista. Volver a ser especialista, digo. Sí, yo creo que sí. Igual creo que también es todo muy cíclico. Si vos ves la historia del fútbol, todo fue un poco teniendo su pico de moda y después se vuelve a usar, y es así. Pero hoy yo estoy contento de ver estos laterales más dúctil, más protagonistas en los juegos de ataque. La verdad que es lindo para uno que supo estar en esa posición. Si bien también yo fui viniendo en lateral, no es que arranqué ahí. Ajá. Pero creo que es una posición hermosa. Mira, el maestro Grigol, estamos hablando de los años 80, implantó en Ferro los laterales punteros, porque tanto Gómez y después Agonil como Garré se iban al área contraria, y por ahí el 7, que era Croco, bajaba a la posición de marcador lateral. Se hizo tan común ahora que inclusive los jugadores grandes, en edad digo, no en altura, el caso Grana, te pongo un ejemplo, en All Boys ahora,
se van para arriba, hay relevos, todo lo que vos digas. Ahora, la pregunta que siempre me hago, y vos sos lateral, es, ¿se necesita otra clase de entrenamiento, de dinámica para eso? Porque si vos te vas, tiene alguien que ponerse ahí, porque si no, oficia de bombero. Sí, sí. Yo creo que la base de preparación ya está. O sea, hoy directamente no podés entrar en ningún puesto de los 11, por lo menos que entran a la cancha como titular, si no tenés una buena preparación, porque el fútbol te lo exige. Claro. Después, con los ejemplos que me das, en mi experiencia, creo que, y me hablas de Grana, muchas veces vas aprendiendo a que si no estás en esa óptima condición o no tenés la condición de un chico de 21 años, hay un espacio-tiempo que empezás a saber manejar, Claro. que tranquilamente lo podés suplir y ni siquiera, salvo que lo sigas, particularmente a él, vas a dar cuenta en qué momento está ese descanso que hace que no se note la diferencia de por ahí del estado físico de un chico de 21, que es normal, es natural, a una persona grande que ya tiene ese conocimiento y, como quien dice, recorre la cancha de otra manera. Sí, claro, bueno, el Huevo Acuña en Ferro era volante, pero ahora en River, en la selección, pasó a marcador de punta, pero va al otro área y te tira unos centros maravillosos. Y otra cosa que mirá que cómo habrá cambiado el fútbol, que al arquero le tenés que exigir que ataje, pero también sale con los pies, tira unos pases a veces que no los tira el mejor número 10. Fue tal el cambio y justo lo viviste vos, fue la época en que vos estabas ahí adentro de un campo. Sí, creo que una de las posiciones donde más se le fue exigiendo, porque, como vos decís, primero el arquero solamente tenía que atajar y después se le empezó a exigir que sepa sacar bien, porque también viví esa transición. Antes la volea era para arriba y después empezaron a sacar cortadito y después empezaron a saber jugar con los pies para poder salir de un lado al otro, y ahora se le exige jugar con los dos pies y son hasta técnicamente a veces mejores que jugadores de campo. Entonces fue un puesto que fue creciendo y que se le exige cada vez más se le exige. Entonces vi una transición bárbara y bueno, también vemos hoy y apreciamos el puesto ese de otra manera, y siendo que la selección nuestra, uno de los baluartes hoy es el arquero, uno de las figuras más destacadas, donde todos son de élite y destacados, ¿no? Si hacemos a modo de balance, hablamos de algo que también lo describís, ¿no? Porque cuando hablamos de alto rendimiento, ya dejamos de hablar de salud, con el solo hecho de ver los grandes atletas que llevaron tal al límite su físico que incluso Batistuta decía: córtenme la pierna, no me importa del dolor que sentía. Vemos muchos, Blas Armando Giunta también, terminó Rengo. Ser atleta no es nada sencillo. Hemos hablado también de lo lindo del viaje, pero a la vez de vivir lejos de la familia en muchos casos, ¿no? Que no es sencillo. Pero de las buenas, de esas imágenes, esos recuerdos que te quedan en la memoria y cuando te acostás vuelven a la cabeza, en la imagen, en la almohada. Si tuvieras que elegir una de todas esas de tu carrera, ¿cuál elegirías? Yo creo que el grito de gol, las veces que me ha tocado convertir y no han sido tantas, pero sí han sido significativas y lindas, ese momento de que entra la pelota y salís y vienen a abrazarte todos tus compañeros, o te acercás al alambre y sentís ese grito ensordecedor. Ese es un momento donde uno encuentra una alineación que vos decís, me fui fuera del cuerpo, no sé, es un estado de éxtasis, de felicidad, que son momentáneos, pero son tan gratificantes porque en ese gol encierra toda una carga que vos venís trayendo de la semana, un logro, y a su vez una carga emotiva, que es lo que te lleva a querer estar siempre adentro y a querer seguir jugando. Y nada, es lo mismo y lo vas a sentir en cualquier lado. Lo sentí dentro del partido más importante como lo sentí jugando con mis amigos en el Potrero. Es lo mismo, esa sensación es algo que no se le podría poner a un precio, y
es lo que yo me llevo me llevo, me decís, guardar una imagen. Guardaría, no sé si una imagen, porque hay varias, pero sí esa emoción. Qué lindo, qué Eduardo, lindo. a ver, mi última pregunta y desde ya te vuelvo a repetir mi felicitación porque estás encarando un momento muy difícil y lo estás encarando con mucha madurez, muy pensado todo y eso es muy importante, más en el exjugador que todavía no terminó de sentir el olor al vestuario, el entrenamiento, el partido. Y mi última pregunta es, eh, ¿qué técnico sentís que te marcó? Hablamos recién de las tácticas y todo. ¿Qué técnico o qué técnicos sentís que te marcaron dentro de tu carrera? Y yo siento que me marcaron todos porque siempre fui muy observador y de cada uno en mi momento pude ver. Tenía un técnico en Azul, Roberto Urcade, que yo le pegaba con el borde externo y me hizo ir una hora antes a patear con el borde interno contra la tribuna en un viejo frontrón, en una vieja tribuna. Imagínate a la vieja escuela pateando una hora con borde interno, hasta el último que le comenté y me dice, vos vas a pasar esta porque ya ha pasado varias, y yo le dije, mira, esta no lo puedo pasar, esta es la última, ya no tengo fuerza para hacer esto, y me dice, vení y yo quiero tenerte al lado, no importa cuántos minutos podés jugar, quiero tenerte al lado y que me puedas transmitir lo que vos ves desde tu lado, siendo un poco, pisando un poco la cancha y un poco estando afuera. Entre medio de esos dos han pasado un montón y de todo le he sacado, no puedo decir que alguien, como dice Di María cuando lo nombra Van Gaal, que no aprendió nada, no, gracias a Dios no me pasó eso, de todo he aprendido y he sacado porque me sentaba y era mi predisposición. Tengo de la vieja escuela de mi familia de al profesor o al maestro ir a aprender, no había forma, sí había cosas que no compartía, pero siempre iba a aprender, entonces desde ese concepto o esa creencia familiar, cada autoridad que tenía adelante, aunque no coincidía con todo lo que sentía que resonaba conmigo, que yo lo podía aportar para ser mejor jugador y mejor persona, lo fui adquiriendo, así que imagínate, del primero al último yo le agradezco a todos, como hice también en mi publicación en las redes, déjame mandarle un saludo a Daniel Molinari también, y a esta gente que en algún momento estaba en los Andes y creyó que un pibito de Azul podía ser jugador profesional y le dieron la oportunidad. Es como que cuando uno tiene buena energía y se muestra honesto a lo que quiere y abierto, las personas buenas salen al camino y se va construyendo solo. Entonces, creo en un poco de eso, por eso estoy en este momento de esta transición, creyendo también que es lo mejor para mí y que el camino para mí y lo que yo puedo aportar, tanto en el fútbol como en la vida, va a aparecer en las personas para que eso se vaya siguiendo y transcurriendo como fue hasta ahora, que para mí fue muy alegre y muy bendecido, por decir, fue una bendición. Qué ojo, Molinari, cómo sabe La de pucha. fútbol y encontrarlo a Eduardo Escacerra y fue el principio entonces de un jovencísimo de Azul De que una jugaba aventura que pasó, que duró varios desde años, River varias de Azul décadas. hasta los Andes. Te hago la última y desde ya agradecerte enormemente, Eduardo, por acompañarnos en este momento, como decíamos, tan importante para vos y para nosotros, porque venimos a la par, ¿no? Como te dije fuera de micrófono, desde aquellos tiempos. La última, y desde ya, porque tenemos muchos oyentes que son fanáticos de San Telmo, muchos son de Urquiza, de Ferrocarril Urquiza. y nos preguntan, decile, viste, pellizcándote el hombro, agarrándote, dale, ¿cuándo? ¿Qué significó para vos estar en San Telmo y en el furgón? Hermoso los dos. De San Telmo, estoy en el barrio de San Telmo, entonces soy parte de la esencia ya. Y justo coincide que está cerca de la Guay, donde también me abrieron las puertas para jugar por primera vez ahí en la B Metropolitana. Yo venía del Federal A y me dieron la posibilidad de estudiar y tener un título universitario. Yo el día que firmo con Guay Urquiza, el mismo día firmo contrato de AFA y me cruzan enfrente y le digo, yo quiero estudiar una carrera universitaria. Elegí una que estaba ahí porque me dan la posibilidad de estar becado, y así que también me hicieron crecer como persona. Y San Telmo, como te digo, del barrio, hoy tengo un amigo, una persona también que está manejando un poco
la gestión deportiva, como es Nacho Ruano, que fue compañero, y claro. está él. Yo sé que las cosas se están diciendo de un lado tan genuina, entonces ir a jugar a la isla es algo especial. La realidad es un club diferente por esa mística que tiene y por lo que es estar ahí adentro, y también lo que te hacen sentir los rivales que vienen a jugar a la isla de una manera distinta. Entonces no es que estás representando cualquier camiseta, sino que tiene un peso y una historia hermosa y riquísima, y estoy muy contento de que hoy pueda estar en la segunda categoría y que haya hecho las campañas que viene haciendo. Y del fútbol lo mismo también, otro tipo de club, muy con una estructura muy firme, sabiendo dónde está parado dentro del fútbol, y que de la gente que ha pasado por ahí ha salido también, como se dice, enriquecida desde el lado humano y también de formativo. Tengo como varios compañeros que pudieron salir con título universitario, entonces yo creo que más allá de jugador de fútbol también hay una persona, y que los clubes tienen que enriquecerte de ese lado, y como te digo, son dos clubes que te dejan mucho a la persona que sigue después de este personaje o de este rol de jugador de fútbol. Eduardo, agradecerte enormemente, desear que pronto esa cadera deje de hinchar y te permita hacer una vida normal, seguir entrenando, seguir jugando en el Potrero, que es lo lindo, y si no, bueno, seguir vinculado al fútbol, que es lo tuyo, y además tenés un conocimiento excepcional, ya lo tenías dentro de la cancha, ni lo quiero imaginar afuera, así que agradecerte enormemente por estar aquí, por compartir este rato, esta charla de café en Bote a Tierra. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y como dijiste, espero y deseo con todo corazón que sigan creciendo, porque como decís, un poco el crecimiento ha sido paralelo, así que sigan creciendo, que sigan haciendo las cosas como la están haciendo, y agradecerles por esta charla, que es hermoso hablar de fútbol. Eduardo, un aplauso, porque realmente te lo mereces como persona, porque el jugador puede ser una maravilla, pero la persona por ahí no, es todo. Y es todo, sos todo, así que lo único, desearte una feliz vida. Bueno, muchas gracias, ustedes también, gracias. Un fuerte abrazo. Eduardo, gracias.